Anotación de variantes raras y diagnóstico genético. En el marco del diagnóstico genético, y ya no de la investigación para la detección de variantes raras asociadas, es importante determinar si existe alguna variante que sea altamente responsable del trastorno observado. Por ello, un paso crítico en diagnóstico lo constituyen el control de calidad en el proceso de secuenciación y el filtrado de las posibles variantes causales. En este último punto, cuando se analiza la variación en un individuo, observaremos miles de variantes. Esto es así porque cada uno de nosotros presenta una cantidad similar de variantes poblacionales e individuales que conforman nuestra variabilidad genética. La clave en relación al diagnóstico es poder diferenciar la paja del trigo. Necesitamos seleccionar un número reducido de variantes que sean biológicamente relevantes, de las que alguna pueda ser la responsable en gran medida del cuadro clínico observado. Uno de los filtros más importantes es el filtro por variación poblacional. Aquellas variantes comunes presentes en bases de datos de población control no nos interesan en tanto que no condicionan el fenotipo. Hablamos de variantes presentes en población general y que por tanto con total seguridad no van a ser responsables del cuadro clínico observado. Consecuentemente, debemos quedarnos con aquellas que tengan una funcionalidad relevante. Tal y como comentamos en el vídeo anterior, existen multitud de algoritmos de predicción de patogenicidad para aquellas variantes de pérdida de función o missense. La utilización de estos algoritmos, como MPC, SIFT o Polyphen, de forma conjunta, nos puede dar una predicción robusta y nos permite deshacernos de variantes que, a pesar de ser raras y afectar a la secuencia aminoacídica, no generan a priori un perjuicio notable. Otra variación que debemos incluir, por ser muchas veces causa de síndromes genéticos raros, es la que ocasiona un splicing alternativo. Tal y como vimos en el primer bloque temático, el splicing alternativo puede provocar un cambio total en la proteína que se vaya a traducir. Si se interrumpe este proceso por existir variantes en regiones claves para la regulación del splicing, se puede provocar una alteración genética altamente patogénica. Por ello, estas variantes deben ser igualmente consideradas. Por otra parte, dentro de aquellas que modifiquen la secuencia aminoacídica, nos interesará focalizarnos en las que alteren algún módulo de la proteína afectada, que está más implicado en alguna función relacionada con el trastorno en cuestión. Existen bases de datos que nos permiten conocer si el cambio proteico está afectando a un módulo o a otro, y de esta forma nos otorguen la posibilidad de realizar un cribado todavía más profundo de las variantes sindrómicas potencialmente candidatas. Aunque de más compleja interpretación, actualmente ya existen algoritmos para la determinación de qué variantes reguladoras pueden ser más patogénicas, en tanto que afectan a la unión específica de un factor de transcripción dentro de un promotor o a otra región funcional no codificante del genoma, y así diferenciarlas de variantes no codificantes que no caen en alguna región funcional descrita. Otro punto clave en el filtro de variantes lo constituye el filtro de genes no relacionados con la función que nos atañe. En relación a un trastorno como el TEA, aquellas variantes funcionales, pero que afecten a genes muy poco implicados en neurodesarrollo, serán consideradas de importancia menor, dando una mayor prioridad a aquellas variantes que afecten a genes muy implicados en procesos relacionados con el trastorno. Ya con una lista de variantes candidatas más reducida, fruto de los selectivos procesos de filtrado, se debe realizar una búsqueda en bases de datos de genética clínica como OMIM o ClinVar, y así determinar si alguna de estas se encuentra en un gen asociado con algún trastorno y que concuerde con el cuadro clínico del paciente analizado. Por ejemplo, mutaciones disruptivas en el gen TCF4 pueden ser originarias de un síndrome conocido como síndrome de Pitt-Hopkins, con un patrón de herencia autosómico dominante y que presenta una serie de características clínicas concretas. La comparación de las mismas con el cuadro clínico del paciente analizado es clave a la hora de determinar la causalidad de la variante. Por ejemplo,
Una niña de 8 años con retraso global del desarrollo, con discapacidad intelectual y rasgos autistas, acude a la consulta. Presenta rasgos faciales dismórficos, manos largas y estrechas y plagiocefalia. En primer lugar, se realiza un análisis del cariotipo, sin detectarse presencia de neoploidías. En segundo lugar, un array CGH con resultado negativo descarta la presencia de pérdida o ganancia de material genético mediada por alguna CNV de riesgo. Por ello, se somete a una secuenciación del exoma y en este punto se discute si merece la pena abarcar todo el genoma a pesar del mayor coste y la menor resolución en cada gen, o por el contrario reducir el análisis a un set de genes más específico. Como estamos ante rasgos de autismo, entre otras cosas, con alta heterogeneidad genética, y ya que se tiene muestra de los padres sanos, se prefiere un análisis del exoma por tríos, a fin de no perder algún gen relevante en el proceso de selección. De las variantes candidatas tras un intenso proceso de filtrado y su confirmación mediante otra técnica complementaria, para así descartar que sean artefactos de la secuenciación, destacamos una que parece muy relevante. En concreto, hablamos de una mutación frameshift de novo que afecta al gen ASXL3 y que muestra unos parámetros de calidad muy buenos. El análisis en profundidad de ese gen en bases clínicas y en la literatura científica nos muestra que se encuentra asociado a síndromes genéticos específicos que cursan con cuadros clínicos muy similares a los presentes en nuestra paciente analizada. Además, lo hacen a través de mutaciones del mismo tipo que la encontrada en este estudio. De esta forma, estamos ante una situación en la que es altamente probable que esta variante sea responsable en gran medida del fenotipo observado, y por ello debe ser reportada a las familias mediante el adecuado consejo genético. Llegados a este punto, una pregunta relevante que nos podemos hacer es: ¿en qué porcentaje podemos realizar un diagnóstico genético en TEA? A pesar de que existen estimaciones en la literatura muy al alza, un trabajo de 2015 demuestra que el rendimiento diagnóstico es altamente dependiente de la gravedad del fenotipo observado. En este sentido, un TEA esencial, esto es, sin mucha más complicación añadida, ronda un rendimiento diagnóstico del 6%, mientras que en casos de mayor afectación y fenotipo complejo, podemos superar el 30% de rendimiento diagnóstico juntando resultados de array y exoma. El diagnóstico genético, de todos modos, es algo que tiene sentido en el contexto de la discapacidad intelectual y de algunos casos de autismo con comorbilidades clínicas, ya que más allá en el espectro del neurodesarrollo es poco o nada probable hallar alguna mutación responsable de un síndrome genético concreto.